Las abejas cuentan con dos tipos de ojos, tres a los que les llamamos simples u ocelos que se encuentran en la parte superior de la cabeza y dos que son los que podemos ver a simple vista a los que llamamos compuestos, con lo cual concluimos 3 más 2 igual a que las abejas tienen 5 ojos. Los ocelos, estos son unos órganos muy elementales que se encuentran organizados en forma de triángulo en la parte superior de la cabeza, arriba de las antenas. Las abejas no pueden formar imágenes con estos ojos y únicamente les sirven para detectar la intensidad, longitud de onda y la duración de la acción de la luz. Los usan fundamentalmente en el interior de la colmena, para visión a corta distancia y en condiciones de oscuridad. Estos ojos son los que normalmente distinguimos que se encuentran a los lados de la cabeza de la abeja y están formados por un número muy grande y variable de pequeñas estructuras hexagonales llamadas somatidios, alrededor de 6.000 y este número es variable entre las diferentes castas. Cada uno de estos somatidios tiene una pequeña lente, y su retina está dividida en partes que corresponden a cada una de esas lentes. De este modo la abeja percibe con ese ojo compuesto tantos puntos de luz como divisiones tiene, y así recibe una reproducción en mosaico del objeto delante de él. Estos somatidios son pequeñas estructuras que de por sí solas ya forman un ojo, con su propia córnea, su propio cristalino y su propio sistema receptor de la luz. Cada uno de estos somatidios tiene un funcionamiento independiente. El número de omatidios de los ojos compuestos de las abejas varía entre las diferentes castas. Una araña es un animal artrópodo que vive en todas partes del mundo, excepto en la Antártida. Existen alrededor de 45.000 especies diferentes, aunque todas comparten en mayor o menor medida las mismas características. Aunque están emparentadas con los insectos y se suele pensar que pertenecen a la misma familia, las arañas no son insectos, aunque sí que están dentro del mismo grupo. Las arañas son carnívoras y se alimentan de insectos atrapándolos a través de las telas que tejen. La capacidad para producir hilos de seda resistentes y pegajosos para cazar es la característica más llamativa de estos animales. Tienen un papel fundamental en el control y la regulación de los insectos, evitando infestaciones. Son ovíparas, se reproducen poniendo huevos, que pueden ser desde 10 hasta 300, según la especie. El macho suele cortejar a la hembra emitiendo vibraciones y señales químicas a través de la telaraña. Diferencias entre insectos y arácnidos. Ambos animales son invertebrados y pertenecen al grupo de artrópodos, pero dentro de este se dividen en insectos y arácnidos por las diferencias que existen entre ellos. A este grupo también pertenecen los crustáceos y los miriópodos. Estas son las 6 características más claras que diferencian a las arañas de los insectos. Número de patas. Los insectos tienen 6 patas, las arañas tienen 8. Cuerpo. El cuerpo de los insectos se divide en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. Las arañas solo tienen 2 partes, y en algunos casos una. La cabeza se encuentra unida al tórax, dividiéndose en cefalotórax y abdomen. Antenas. Los insectos tienen un par de antenas, pero los arácnidos no. Alas. Muchas especies de insectos tienen alas. Sin embargo, ninguna araña las tiene. Mandíbula. Los insectos poseen mandíbulas con las que pueden masticar, las arañas no mastican, tienen quelíceros con los que sujetan la comida y con la capacidad de inyectar veneno en algunas especies. Para alimentarse, inyectan una sustancia que licúa los órganos internos y tejidos de su presa para poder absorberlos. Ojos. Los insectos tienen ojos compuestos mientras que las arañas tienen ojos simples, que pueden ir desde un par hasta 4 pares. Como ves, una vez conoces las diferencias, es fácil entender por qué las arañas no son insectos y resulta bastante sencillo identificar un arácnido a simple vista. Los machos de la butarda, Otis tarda, ingieren pequeñas dosis de veneno con un doble propósito, para eliminar sus parásitos internos y, sobre todo, para parecer más sanos y fuertes ante las hembras, lo que les permite lograr un mayor éxito reproductivo. Ahora un equipo de investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales ha propuesto por primera vez que esta automedicación podría ser un mecanismo de selección sexual.
El equipo de investigadores ha descubierto que las avutardas consumen dos especies de coleópteros, Berberomeloe majalis y Physomeloe coracifer, que son evitados por la mayoría de depredadores por su contenido en cantaridina. Se trata de un compuesto muy tóxico que en pequeñas dosis puede matar a la mayoría de animales, incluido el hombre, explica el investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Los búhos poseen grandes ojos y agujeros para las orejas orientados hacia adelante, un pico similar al de un halcón, una cara plana, por lo general, un llamativo círculo de plumas, un disco facial, alrededor de cada ojo. Las plumas que componen este disco pueden ajustarse para enfocar con nitidez los sonidos procedentes de distintas distancias en las cavidades auditivas de los búhos, situadas asimétricamente. La mayoría de las aves rapaces tienen los ojos a los lados de la cabeza, pero la naturaleza estereoscópica de los ojos del búho, orientados hacia adelante, permite una mayor percepción de la profundidad, necesaria para cazar con poca luz. Aunque los búhos tienen visión binocular, sus grandes ojos están fijos en sus órbitas, como los de la mayoría de las demás aves, por lo que deben girar toda la cabeza para cambiar de vista. Como los búhos son hipermétropes, no pueden ver con claridad nada que se encuentre a pocos centímetros de sus ojos. Los búhos pueden palpar las presas que atrapan gracias a las filoplumas, plumas pilosas del pico y las patas que actúan como antenas. Su visión lejana, sobre todo con poca luz, es excepcionalmente buena. Los búhos pueden girar la cabeza y el cuello hasta 270 grados. Los búhos tienen 14 vértebras en el cuello, frente a las 7 de los humanos, lo que hace que su cuello sea más flexible. Los esfínteres son músculos circulares que pueden cerrarse y abrirse, reteniendo los fluidos corporales. Hay dos esfínteres a cada lado del estómago y el que nos interesa es el que conecta el estómago y el esófago. La comida baja por el esófago y llega al estómago a través de ese esfínter. La primera diferencia importante es el ángulo en el que el esófago se conecta al estómago. El ángulo es mucho más pronunciado en los caballos. La segunda diferencia está en la fuerza del propio esfínter. El esfínter del caballo es mucho más fuerte y cuando el estómago está lleno, la presión del gas y la comida que contiene hace que el esfínter se apriete más. El motivo por el cual los caballos no pueden eructar ni vomitar, salvo en alguna excepción, es porque el esfínter entre el esófago y el estómago tiene una acción unidireccional que permite que los alimentos, los líquidos y los gases entren, pero no salgan. Hay diferentes hipótesis sobre por qué los caballos han evolucionado para no vomitar. Una de ellas es que la estrategia de supervivencia de los caballos depende de su capacidad para huir del peligro rápidamente. Tener un reflejo de vómito se interpondría en el camino y los haría menos eficaces para huir del peligro. Otra hipótesis es que los caballos son selectivos y quisquillosos con la comida. Vomitar es útil para deshacerse de las toxinas cuando se ingiere un alimento envenenado o en mal estado, pero los caballos por lo general, son animales muy selectivos y quisquillosos con la comida, así que tienen menos probabilidades de intoxicarse. Los cangrejos atraen a su pareja a través de las feromonas, medios visuales, acústicos o vibratorios. Las feromonas son utilizadas por la mayoría de los cangrejos completamente acuáticos, mientras que los cangrejos terrestres y semiterrestres, a menudo, usan señales visuales, como los machos de los cangrejos violinistas que agitan su grande pinza para atraer a las hembras. Los braquiuros tienen fertilización interna y el apareamiento se realiza vientre a vientre. Para muchas especies acuáticas, el apareamiento tiene lugar justo después de que la hembra ha mudado su caparazón y este sigue siendo suave. Las hembras pueden almacenar el esperma durante largo tiempo antes de usarlo para fertilizar sus huevos. Cuando se ha producido la fecundación, los óvulos son liberados en el abdomen de la hembra, por debajo de la aleta de la cola, y se fijan con un material pegajoso. En este lugar se protegen durante su desarrollo embrionario. Las hembras llevan los huevos, que se llaman huevas, ya que se asemejan a bayas redondas.
Los cerdos, cochinos o chanchos, que están muy de moda hoy en día, han sido domesticados y se han convertido en uno de los favoritos de las familias. De acuerdo con los científicos, a los cerdos les es imposible ver el cielo debido a que las últimas vértebras que conectan su columna con el cráneo están inclinadas hacia abajo en un ángulo de 30 grados. Se sabe que dicha inclinación es con respecto a una línea imaginaria al piso, lo que permite que la cabeza de los cerdos esté cabizbaja. Además señalan que la última vértebra que une a su cuerpo con el cráneo está prácticamente soldada. Esto quiere decir que les es imposible levantar su cabeza mientras están parados. La única manera en que un cerdo pueda ver el cielo es que esté acostado. Existen 3 familias de cocodrilos, las cuales comprenden un total aproximado de 23 especies, pero en cualquier caso, estamos hablando de un reptil, es decir, un animal de sangre fría que posee duras escamas y placas córneas en su piel. El cocodrilo presenta adaptaciones estructurales y fisiológicas que le permiten permanecer bajo el agua hasta 1 hora, ya que posee una gran capacidad pulmonar y su consumo de oxígeno es realmente bajo. En cualquier caso estamos ante un animal fascinante ya que se cree que habita nuestro planeta desde hace aproximadamente 200 millones de años. Para hablar con propiedad de la alimentación del cocodrilo es importante mencionar brevemente cómo es su sistema digestivo. En el sistema digestivo del cocodrilo podemos diferenciar claramente las siguientes partes: cavidad oral, esófago, estómago, intestinos y cloaca. Si hay algo sorprendente y que nos llame la atención en los cocodrilos es su potente y peligrosa mandíbula. A pesar de ello, las piezas dentales de los cocodrilos no poseen una función masticatoria, ya que esta función corresponde a las piezas dentales molares y los cocodrilos únicamente poseen dientes incisivos. La dentición del cocodrilo es de origen tecodonta. Esto quiere decir que las piezas dentales se insertan profundamente en las cavidades mandibulares. Otra peculiaridad es que los cocodrilos cuentan con dientes de reemplazo. Es cierto que el cocodrilo se mueve a un ritmo muy lento, pero esta característica es precisamente una ventaja que este animal utiliza frente a sus presas, ya que espera el momento idóneo para atacar de forma rápida y precisa. Cuando se trata de cazar a grandes mamíferos, el cocodrilo aguarda completamente sumergido alrededor de la orilla, esperando que su presa se acerque para beber. Entonces, el cocodrilo caza únicamente sacando el hocico y los ojos fuera del agua. Uno de los aspectos más característicos de la alimentación del cocodrilo es que éste posee una digestión extraordinariamente lenta, por lo que es un animal que no necesita alimentarse con gran frecuencia. Un cocodrilo recién nacido, una vez se ha alimentado, puede estar privado de alimento durante aproximadamente 4 meses, en cambio, en el caso de ser un cocodrilo viejo este podría permanecer hasta 2 años sin comer. El conejo común o conejo europeo, Oryctolagus cuniculus, es una especie de mamífero lagomorfo de la familia Leporidae, y el único miembro actual del género Oryctolagus. Mide hasta 50 centímetros y su masa puede ser hasta 2,5 kilogramos. Ha sido introducido en varios continentes y es la especie que se utiliza en la cocina y en la cunicultura. Aunque parezca una sucia costumbre, la ingesta de los propios excrementos es vital para los conejos, así como para otros animales. Ahora bien, los conejos nunca comen las heces que expulsa durante el día, que son duras y tienen forma de canica, sino únicamente las que defeca durante la noche. Estas heces presentan una consistencia más blanda, aparecen agrupadas y cubiertas por un líquido mucoso. A través de su ingesta, el conejo recupera algunas sustancias nutritivas, como la vitamina B y ciertos minerales. Así pues, este comportamiento gastronómico aleja al fantasma de padecer carencias alimentarias y sufrir serios trastornos neurológicos. Por último, hay que añadir que algunos animales, como los perros, no son tan sibaritas, pues consumen heces incluso de otras especies. Quedarse despierto para seguir respirando o morir mientras duermen. Ese es el dilema diario al que se enfrentan los delfines, para los que, a diferencia de los hombres, la respiración es un acto voluntario.
Por eso han desarrollado un mecanismo de adaptación al medio oceánico que les permite que se duerma solo la mitad de su cerebro, para seguir viviendo mientras descansan. Para los delfines, la respiración es un acto voluntario, no reflejo, como ocurre con los hombres. En medio del océano, una pérdida de conciencia, al dormir, por ejemplo, sería fatal para estos animales. Si no respiran, se mueren, señaló John Kershaw, responsable del acuario Marineland en Antibes, en la costa azul francesa. Para poder dormir permaneciendo al mismo tiempo despierto, el delfín apaga uno de sus hemisferios cerebrales, mientras que la otra mitad del cerebro, que permanece despierta, ejerce el control sobre las funciones vitales, especialmente la respiración. Durante estos periodos de sueño unihemisférico, los delfines ralentizan su metabolismo y el animal se queda prácticamente inmóvil. Los delfines dormidos se pueden ver a veces flotando en la superficie del mar, con un ojo abierto y una aleta que sobresale de la superficie del agua. Al rato, cambian de postura, desconectan la otra mitad del cerebro y cierran el otro ojo. Además de asegurar que se mantienen en marcha las funciones vitales, la mitad del cerebro que permanece activa durante el sueño puede mantener el rumbo del delfín y evitar que viaje a la deriva. Este sueño unilateral ha podido ser estudiado en un laboratorio, donde los científicos lograron medir las ondas cerebrales mucho más lentas que se producían en el hemisferio cerebral dormido, mientras que el lado despierto tenía una actividad cerebral mucho mayor. 20 minutos más tarde, el esquema se invertía. De este modo, los delfines consiguen dormir unas 8 horas diarias, en tramos que duran entre varios minutos y 2 horas. Según un reciente estudio elaborado por neurobiólogos de la Universidad de California, los jóvenes delfines que son capturados para vivir en cautividad permanecen despiertos las 24 horas del día las primeras semanas de su encierro, mientras que las madres les vigilan permanentemente para que no se duerman. El sueño de las gallinas, y en general el de las aves, tiene algunas peculiaridades que lo diferencian del de los mamíferos, pero aquí no entraremos en detalles al respecto, sino que hablaremos solamente de los hábitos de las gallinas a la hora de irse a dormir. La mayoría de los animales de granja duermen acostados o incluso algunos de pie, pero siempre sobre el suelo. El caso de las gallinas es diferente, ya que no les gusta pasar la noche a ras de suelo, como ocurre con la mayoría de especies de aves. Esto lo hacen para evitarse atacadas por depredadores, ante los cuales estarían indefensas al no poder volar en la oscuridad de la noche. Ciertamente, las gallinas y otras muchas aves duermen sobre sus patas y agarradas con las garras en una rama en la naturaleza, palo o percha que cuelga del techo o de las paredes del gallinero. Estrictamente no duermen completamente de pie porque flexionan sus patas debajo del cuerpo, para hacer reposar parte del peso de este directamente sobre la rama, pero aún así permanecen erguidas y con la cabeza hacia arriba. En ocasiones las gallinas pueden dormir agachadas, aunque también en posición vertical en el suelo, o más frecuentemente en el nido donde ponen los huevos, especialmente si están incubándolos. Durante la evolución de su especie, el gato desarrolló la capacidad de autodefenderse y asegurar su supervivencia, contando con la proteína necesaria para la asimilación de su alimento, la carne. Los humanos poseen papilas gustativas en la lengua que les permiten distinguir entre los sabores dulces y los salados, pero los gatos no. También ocurre que estos pequeños felinos suelen rechazar cualquier alimento que contenga azúcar o edulcorantes sintetizados, como la sacarina. Aparentemente, la razón de que tu felino no pueda disfrutar de un alimento dulce es que el gen que controla la proteína que puede distinguir dulce y salado no funciona adecuadamente. A este gen se le denomina pseudogene, es decir, es un gen que ha perdido su funcionalidad. La ausencia de esta proteína condiciona la alimentación que debe recibir un gato, que depende exclusivamente de la dieta que tú le des para sobrevivir. Esta dieta debe ser exclusivamente carnívora, y es porque los felinos siempre han cazado a otros animales para subsistir y los sabores dulces nunca estuvieron incluidos en su dieta. La lengua del gato es un músculo muy elástico, equipado con papilas delgadas, curvadas hacia atrás y situadas en la parte central del cuerpo de la lengua.
Estas papilas le resultan muy útiles para lamer su pelaje y quitar los pelos sueltos. Además, tiene papilas gustativas en forma de hongo, situadas en la punta y en los lados de la lengua, y también otras papilas muy sensibles rodeando la base de la lengua. Una pequeña cantidad de chocolate puede causarle diversos síntomas a tu gato en casa, como náuseas, vómitos, diarrea, mareos y aumento de la frecuencia cardíaca. La razón es una sustancia tóxica, llamada teobromina, que está en el chocolate. Esto también sucede en el caso de los perros. El chocolate es un verdadero veneno para ellos y hay que evitarlo. Los azúcares que contienen los caramelos y los populares chicles son muy dañinos para los gatos pues contienen xilitol, un edulcorante muy utilizado. La intoxicación por xilitol en los gatos se manifiesta en vómitos, convulsiones, temblores, letargo y dificultad para ponerse en pie. Los alimentos hechos con leche, o con leche condensada, son ricos en lactosa, una sustancia que al gato le resulta muy difícil digerir. La leche condensada, en particular, es muy dañina y puede generar dolor abdominal intenso en tu mascota. Si tienes dudas en cuanto a la alimentación correcta que tiene que recibir tu gato y qué ingredientes no debería tomar, consulta con el veterinario, pues te dará recomendaciones especiales, de acuerdo a las particularidades de tu mascota. Los grillos son insectos con un dimorfismo sexual muy claro, pues los machos cantan de forma constante para atraer a las hembras del entorno. Seguro que alguna vez has escuchado un sonido estridente en la noche al caminar por el campo. Indudablemente, este tono que tiñe los lugares secos y oscuros se debe al estridular de un grillo macho, que está buscando activamente a una compañera con la que reproducirse. Más allá de su capacidad para cantar, ¿conoces otras curiosidades de los grillos y sus parientes? Los grillos son insectos, y como tales, presentan varias características comunes a la inmensa mayoría del resto de hexápodos: 3 pares de patas, tagmas divididos en cabeza, tórax y abdomen, y unas antenas sensoriales. De todas formas, este grupo tiene ciertos rasgos llamativos que lo distinguen de forma clara de otros insectos. Los grillos suelen presentar colores oscuros y terrosos, excelentes para mimetizarse en los suelos. Además, tienen su pico de actividad fuera de las madrigueras en las noches, momentos en los que son más difíciles aún de ver. A pesar de sus estrategias defensivas, son la fuente de proteína base de muchas especies de aves y mamíferos. La presencia de alas es un carácter general en los ortópteros, pero cabe destacar que algunos grillos de la subfamilia Nemobinae carecen completamente de ellas. Otras especies tienen alas delanteras pequeñas y no portan alas traseras o viceversa. Generalmente, los grupos de grillos con alas traseras más desarrolladas tienden a ser mejores voladores. Sin duda, una de las curiosidades más llamativas de los grillos es la capacidad de los machos para cantar. Entrecomillamos este último término porque el sonido emitido no se trata de un canto como tal, sino de un fenómeno conocido como estridulación. El mecanismo típico para la estridulación consta de una estructura con un borde cerrado, rascador, que se desplaza sobre una superficie con ondulaciones pequeñas, cuerpo. En el proceso de frotado, se producen vibraciones muy audibles. En el caso de los grillos, los élitros, alas, funcionan como rascadores y producen los sonidos al frotarse entre ellos. Las hembras cumplen un papel fundamental en el proceso de fecundación. Son ellas las que impulsan los huevecillos al saco de los machos, por medio de una papila genital llamada opositor. Si el proceso es exitoso, la fertilización sucederá en los próximos 6 segundos. Además, esta es una estrategia para asegurar que los huevos proceden exclusivamente de una sola hembra. De esta manera, los caballitos de mar practican una monogamia genética por cada lote de huevos. En el parto, sin embargo, no participan para nada. A diferencia de otros animales, los padres se llevan todo el trabajo. Para dejar salir a las crías, frotan su vientre contra conchas o corales por horas, liberando de esta manera a cerca de 400 alevines.
Las hormigas son insectos eusociables, lo que significa que viven en colonias suficientemente organizadas y en la que cada miembro desempeña una función determinada. Tienen, al igual que las abejas, la bondadosa fama de ser incansables y extremadamente laboriosas. Con objetivos definidos como suele ser el mantener el hormiguero en las más óptimas condiciones. Al pasar el tiempo ha crecido la duda de si las hormigas duermen o no, pero estudios realizados a lo largo de los años han reflejado que éstas sí duermen, solo que de una forma muy distinta que de los humanos que hace pensar que éstas no duermen. Algo 100% seguro es que no hayas tenido la oportunidad de ver una hormiga durmiendo, lo más normal es que siempre parezcan que trabajan sin descansar, lo cual no está muy lejos de la realidad. Un ejemplo son las denominadas reinas, responsables de producir más hormigas obreras y dirigirlas lo que se hace en la colonia. Estas suelen dormir alrededor de 9 horas por día, actividad que solo la realiza dentro de su hormiguero y del que jamás sale después de haberse apareado. Mientras que las obreras pueden alcanzar hasta las 250 siestas en un día de forma intermitente, es decir, hasta de 1 minuto cada una, pero no es algo que ojos humanos puedan diferenciar. Cada siesta es tomada sin alejarse de su hábitat de trabajo. Al final el aproximado de descanso es de 4 horas por día. Es preciso señalar que las hormigas pertenecen a la familia Formicidae, viven en grandes colonias que a su vez se encuentran conformadas por una hormiga reina, miles y miles de hormigas obreras, además de algunos machos alados. La jirafa, Jirafa camelopardalis, es una especie de mamífero artiodáctilo, de la familia Girafidae propio de África. Es la más alta de todas las especies de animales terrestres existentes, ya que puede alcanzar una altura de 5,8 metros y un peso que varía entre 750 y 1.600 kilogramos. La jirafa supera los 5 metros de altura, gracias a sus largas patas, las delanteras más altas que las traseras, y sobre todo su larguísimo cuello que le sirve para alcanzar las hojas de los árboles que le sirven de alimento. Sin embargo, este cuello está formado por 7 vértebras, como en todos los mamíferos, por lo que resulta poco flexible. Lo más llamativo o curioso es que las jirafas no tienen cuerdas vocales, pero entre ellas se comunican a través de sonidos que no pueden ser percibidos por el oído de los seres humanos. Así, las jirafas tienen que comunicarse por estímulos visuales, olfativos y estos peculiares sonidos. Además, para cortejar a sus parejas, las jirafas lanzan una especie de canto, parecido a la tos humana. Queda claro, el koala es el animal que duerme más horas al día. Si excluimos el periodo de hibernación, duerme un total de 22 horas cada día. Vamos, que prácticamente se pasa el día sin actividad y las 2 horas en las que lo que hace es comer y realizar sus necesidades. Según la National Sleep Foundation, este mamífero tiene un sueño más profundo porque hay una relación entre el tamaño del cerebro y el sueño. Esto se debe porque tienen un cerebro mucho más grande, deben o necesitan dormir más que otros. Hay que destacar que este animal es originario de Australia y por tanto es uno de sus símbolos. La especie está catalogada como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que su mayor amenaza actual es la destrucción de su hábitat causada por la agricultura y la urbanización. Una de las cosas que resaltan en este tema es que es ilegal tener este animal como mascota, pero no solamente en el país sino también en todo el mundo. Los koalas pueden llegar a vivir hasta los 18 años, si bien los machos viven menos que las hembras porque se pelean más con otros animales. Habitualmente al león lo conocemos como el rey de la selva, a pesar de que su pariente el tigre es de mayor tamaño. Con una atractiva melena al viento, que se hace más espesa cuanto más viejo es el animal, nos brinda una apariencia certera de por qué es considerado el rey de la selva. Sin embargo, el león tiene otros atributos que lo hacen especial en comparación con el resto de los animales. Aunque puede parecer poco creíble, el león es el animal más activo sexualmente, es capaz de copular con la misma hembra hasta 100 veces en un solo día.
Durante el transcurso del periodo de celo de la hembra, un león y una leona pueden aparearse sin mayores interrupciones cada 10 o 20 minutos en una semana y sin la necesidad de ningún afrodisíaco. A pesar de ello, el león no es considerado como un animal activo en general. Fuera de la época de celo, suele descansar hasta 20 horas por día y el resto del tiempo se lo pasa caminando, comiendo, socializando o acicalándose. Su tiempo de descanso es mayor que el de cualquiera de los otros felinos y el león líder de las manadas desempeña un rol preponderante. Algunos de ellos pasan mucho tiempo protegiendo a la manada, otros son cazadores de presas y los encargados de detectar posibles depredadores. En nuestros días no son muchos los leones y las leonas que viven en estado salvaje. De acuerdo a estudios efectuados, se ha detectado que sus poblaciones han decrecido prácticamente en un 50% en los últimos 20 años. Solamente el transcurso del tiempo nos indicará si los leones estarán capacitados para continuar sobreviviendo. ¿Estará llegando también el rey de la selva a su fin? El lobo ibérico ha ido desapareciendo del imaginario colectivo de la población local a medida que también lo hacía progresivamente de sus sierras. Pero la imagen negativa del cánido como depredador ha permanecido, convirtiéndose también en el protagonista involuntario de mitos e ideas preconcebidas, muchas de ellas basadas en experiencias o saberes familiares. Los lobos son peligrosos. Si bien el lobo es un depredador, es más bien un animal tímido, o desconfiado, que huye del contacto con el humano. Atacará al hombre solo muy excepcionalmente en caso de sentirse amenazado. De hecho, no ha habido ningún ataque documentado a personas en España desde hace décadas. ¿Son los lobos responsables del declive de la ganadería? Los números hablan por sí solos. Las pérdidas causadas por el lobo afectan a menos del 1% del ganado que en España pasta libremente en el campo. Raramente se producen ataques a los animales que están protegidos, en granjas o con perros guardianes. Solo las enfermedades y la muerte natural del ganado generan pérdidas económicas muchísimo más elevadas. Además, se ha evidenciado que muchos daños atribuidos a lobos son en realidad provocados por perros asilvestrados. ¿Cazar lobos supone reducir los ataques a la ganadería? Este es un tema controvertido. Si bien en algunos casos concretos podría parecer la solución el control de ciertos ejemplares, después de comprobar el correcto uso de los métodos de prevención y un apropiado manejo ganadero, lo cierto es que se ha demostrado que al matar lobos las manadas pueden desestructurarse y los jóvenes verse forzados a alimentarse de presas fáciles como el ganado incontrolado. Es decir, que puede tener un efecto contraproducente. Si no se controlan los lobos, ¿se reproducirán de manera desmedida? No, las poblaciones de depredadores no crecen indefinidamente. Su número está determinado por la abundancia de presas y el territorio disponible para cada grupo familiar. Además, la mortalidad provocada entre lobos por riñas territoriales o competencia de recursos es muy alta y supone más del 40% de las causas de muerte. En entornos salvajes, la esperanza de vida de un lobo es de poco más de 10 años. La vida promedio de una mariposa es de unos 30 días, aunque las mariposas más pequeñas, que generalmente se pueden ver revoloteando en el jardín, viven alrededor de una semana. Las únicas mariposas que viven mucho más son las mariposas capa de luto, algunos heliconianos tropicales y las mariposas monarcas. Todas estas especies tienen una vida promedio de aproximadamente 9 meses. Las mariposas son criaturas de sangre fría, por lo cual debe considerarse el clima como uno de los factores para determinar la extensión de su vida. Si el huevo de mariposa se ha puesto justo antes de que llegue el clima frío, por ejemplo, permanecerá en forma de huevo hasta que el clima se caliente, y tan pronto como lo haga, la oruga eclosionará y todo comenzará de nuevo. Si la mariposa es adulta y el clima comienza a volverse más frío y aún no migrado hacia el sur, la mariposa hibernará en algún lugar hasta que el clima sea más caliente. Técnicamente entonces, esto significa que una mariposa podría vivir muchos meses más que el promedio estimado para su especie.
todo dependerá directamente del clima y de la etapa de vida en la que se encuentre la mariposa cuando llegue el invierno. Las mariposas libres en la naturaleza siempre están expuestas a muchos depredadores, como aves y otros insectos, por lo que es posible que no lleguen a vivir tanto como sean capaces de hacerlo. Antes de emerger como mariposas, las orugas experimentarán 3 etapas de vida: el huevo, la larva y la crisálida. En general, llevará de 40 a 50 días el ciclo completo de la metamorfosis completa. No se trata de unos dientes propiamente dichos, pues son animales invertebrados. Sin embargo, los mosquitos tienen 47 piezas de una estructura denominada dentículo que les permiten perforar la piel para facilitarles el acceso a nuestra sangre. Los mosquitos hembra necesitan determinadas proteínas que les ofrece la sangre para el desarrollo de sus huevos, por esta razón necesitan picar a los mamíferos. Si bien su nombre significa literalmente ratón ciego, los murciélagos no son roedores. Pero, por tratarse de seres mamíferos, ambos animales presentan características físicas similares: tienen pelo, sus crías son amamantadas con leche, pueden regular la temperatura de su cuerpo debido a que poseen sangre caliente. En cambio, mientras que los ratones viven un par de años, los murciélagos viven muchos, entre 10 y 30. Además paren 1 o 2 crías al año, en tanto que un ratón puede procrear cientos. Los murciélagos tampoco están ciegos, y aunque no pueden ver colores, su visión nocturna es mejor que la del humano. Los osos polares son animales fascinantes y la especie de oso más grande de la Tierra. Viven en un entorno increíblemente duro. Para desenvolverse en él, han tenido que desarrollar muchas habilidades especializadas. Tienen 2 abrigos de piel para sobrevivir al frío y garras afiladas para cazar a sus presas. Pero una de las habilidades más impresionantes de los osos polares es su sentido del olfato. Los osos polares adultos son cazadores feroces. En tierra, pueden oler una foca hasta 20 millas de distancia. Captan el olor y lo siguen hasta encontrar su objetivo. Los osos polares pueden incluso olfatear los agujeros de respiración de las focas a más de 1 milla de distancia. Pueden detectar los débiles olores que dejan las focas en la orilla. Resulta que los osos polares más jóvenes también tienen un asombroso sentido del olfato. La mayoría de los osos polares pueden oler una foca aunque esté bajo 1 metro de nieve. Las ovejas son mamíferos que fueron domesticados en el siglo IX a.C. Desde entonces es uno de los animales fundamentales en la ganadería moderna. Tan importantes que hasta contamos ovejitas cuando no podemos dormir, pero, ¿qué es lo que realmente conocemos de ellas? Que siempre van en rebaño, que producen leche y que la mayoría de esa leche, en nuestro país, se consume en forma de queso de oveja. Debes saber que existen muchas curiosidades sobre este animal, que te contamos aquí. Se necesitan 6 litros de leche para elaborar 1 kilo de queso de oveja. Las ovejas son originarias de la región de Asia Central. Fueron domesticadas con el fin de aprovechar su lana, carne y leche. El hilado de lana comenzó hace unos 5.000 años. Las ovejas tienen corderos, pero ¿sabes quién es el padre de los corderos? Los carneros. Nunca beben agua en movimiento. ¿Sabías que se tienen registradas más de 200 razas de ganado ovino alrededor del mundo? La oveja se menciona 298 veces en la Biblia. ¿Quién se imagina un Belén sin sus ovejas y sus pastorcillos? Y es que en el nacimiento de Jesús estaban presentes los pastores de Belén, pero las ovejas tuvieron un papel incluso más importante, ya que gracias a su lana, el niño Jesús pudo arroparse en sus primeros días de vida. La leche de oveja tiene un contenido en proteínas 3 veces superior al de la leche de vaca o de cabra, y esto hace que sea más fácil de digerir.
¿Sabías que las ovejas experimentan miedo cuando se les acerca un extraño o cuando son separadas de sus familias o grupos sociales con quienes establecen fuertes lazos emocionales? Algunos estudios indican que las ovejas se enamoran, tienen muchos amigos dentro de sus rebaños y se ponen tristes cuando muere uno de ellos. Además tienen muy buena memoria, lo que hace que puedan guardar traumas fácilmente, o que puedan distinguir y recordar alrededor de 50 individuos distintos. Siempre se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Eso lo tenemos claro, pero, ¿sabes desde cuándo se da esta relación tan especial? Estudios afirman que pueden ser desde hace unos 15.000 años. En todo este tiempo, hemos aprendido millones de cosas sobre los perros. Sobre todo, gracias a los profesionales que cada día se dedican a investigar sobre diferentes temas para poder hacer la vida del can mucho más sencilla y duradera. Pero, a pesar de todo, siempre quedan muchísimas cosas por saber. Estos animales comprenden aproximadamente 250 palabras o gestos. Este dato es muy similar al que puede tener un niño de 2 años. Por eso es tan común que los perros y los niños se lleven fenomenal. Si tienes mascota y, además, un hijo pequeño en casa, seguro que has notado que hay un feeling especial. Se entienden, tienen intereses parecidos y, por tanto, encajan a la perfección. Los perros tienen bastante desarrollado el sentido del oído, y esto tiene que ver con las frecuencias de los sonidos y de cómo el cerebro de ellos responde. De hecho, los perros son capaces de escuchar sonidos tan bajos que ni nosotros detectamos que existen. Lo mismo les pasa con el olfato, que pueden detectar una cantidad de olores que para los humanos son inexistentes. ¿Los perros te pueden echar de menos? Efectivamente, tu perro es capaz de echarte de menos, siente tu ausencia y actúa de manera diferente cuando tú no estás. Y es que los perros aprenden nuestras rutinas y hábitos fácilmente, por lo que pueden calcular cuándo es la hora de comer, de cenar o de dar un paseo, entre otros. En cuanto a los sentimientos, seguro que has notado que tu perro te mima cuando más lo necesita. Es totalmente cierto, tu perro es capaz de detectar tus sentimientos. Según dicen algunos estudios, los perros pueden detectar cambios sutiles en nuestro olor y con eso guiarse para saber cómo te estás sintiendo. Los pingüinos, aunque son aves, no pueden volar. Están muy bien adaptados a las temperaturas frías, lo que hace que habiten mayoritariamente regiones como la Antártida. También los pingüinos son buenos nadadores. Se desenvuelven bien bajo el agua gracias a sus aletas, que a diferencia de otras especies de aves las usan para desplazarse en el mar y no para volar. Por último, utilizan tanto sus alas como su cola para mantener el equilibrio cuando caminan. ¿Los pingüinos tienen plumas? La respuesta es sí. Efectivamente, los pingüinos tienen plumas que cubren su cuerpo. Este pelaje, al contener aire en su interior, cumple dos funciones. Por un lado, les permite flotar sobre la superficie. Por otro lado, actúa como aislante y les ayuda a mantener el calor en su cuerpo, incluso aunque estén sumergidos en agua muy fría. Desde niños nos inculcan una y otra vez la típica imagen del ratón buscando las 1001 maneras de poder hacerse con una buena pieza de queso. Difícilmente podemos olvidar al revoltoso ratoncillo Jerry, siempre perseguido por el incansable Tom, o para los más jóvenes, la entrañable rata Remy de la película Ratatouille, que probó el queso y combinó su sabor con una fresa. Sin embargo, la realidad dista bastante de la imagen a la que nos tienen acostumbrados los dibujos animados. Tanto las ratas como los ratones son básicamente omnívoros, lo que quiere decir que no le hacen ascos a ningún tipo de alimento. A pesar de ello, tienen sus preferencias, y prefieren seguir una dieta basada en carbohidratos. El queso es un producto muy rico en grasas, y paradójicamente, no es el alimento que más atrae a estos roedores, de hecho, solamente se lo comerán si están hambrientos.
Los animales que llamamos anfibios, entre los que se incluyen sapos y ranas, respiran de dos formas, a través de la piel y mediante pulmones. Cuando se encuentran fuera del agua emplean los pulmones mientras que cuando se sumergen respiran a través de la piel. Pero no todas las ranas y sapos lo hacen por igual. Los sapos tienen la piel más gruesa y más impermeable que las ranas, y gracias a eso pueden vivir en lugares más secos. El problema es que cuanto más dura e impermeable es la piel menos vale para respirar, así que más necesitan emplear los pulmones. Por eso un sapo respira más por los pulmones que por la piel, e incluso puede morirse ahogado en el agua. Un grupo de científicos ha descubierto que los tigres casi no necesitan ocultarse para cazar porque su pelaje no resulta llamativo a ojos de las presas, las cuales los perciben de color verde. La clave está en los colores que éstas pueden percibir. Distinguir de lejos el característico tono anaranjado de la piel de un tigre de Bengala entre la frondosidad verde y marrón de la jungla podría ayudarnos a escapar de las fauces de un animal, a los seres humanos. Algo más difícil lo tienen los ciervos, una de las presas más habituales de estos grandes depredadores. Y es que no todos los animales son capaces de percibir los vivos colores de un majestuoso tigre. Para los ciervos, estos grandes depredadores no son de color naranja, sino verde, con lo que es mucho más difícil avistarlos entre la vegetación, algo que confiere una importante ventaja para el depredador y una desventaja para la presa. Es lo que descubrió hace un par de años un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol en un estudio pionero para determinar qué colores son más o menos detectables a ojos de distintos tipos de criaturas en entornos diferentes. El equipo científico, especializado en técnicas de camuflaje, dio con un nuevo método para encontrar un color óptimo para maximizar, o bien minimizar, la detectabilidad de un objetivo. Este recurso es muy útil para las especies salvajes, ya sean presas o depredadores, aunque también aplicable a algunos ámbitos de las sociedades modernas, como las técnicas de supervivencia militar. Un tigre avanza sigilosamente oculto entre la frondosidad de la jungla. Estos grandes felinos se aprovechan de que las presas son incapaces de detectar su verdadera coloración, lo que los convierte prácticamente en invisibles. Y es que establecer qué colores proporcionan la mejor ocultación o la mayor visibilidad en un entorno natural es una tarea compleja y difícil, pues viene determinado por factores muy diversos, como son el tamaño, la distancia, la altura sobre el suelo, la iluminación y la naturaleza del entorno, además de las particularidades visuales del observador. Sin embargo, los investigadores del Laboratorio de Camuflaje de la Escuela de Ciencias Biológicas y Psicológicas de la Universidad de Bristol lo enfocaron de otra manera, simularon en laboratorio cómo se perciben, o se ocultan, ciertos colores en la vida real valiéndose de una técnica de aprendizaje automático, y luego procesaron la información en entornos distintos, un desierto y un bosque. Después, manipulando indicadores psicofísicos de los perceptores, fueron capaces de identificar los colores óptimos que minimizarían o maximizarían la visibilidad de un objetivo marcado. La creencia que afirma que los toros odian el color rojo es bastante común, especialmente debido al uso que se le da a este color durante las corridas, un evento tan antiguo como triste que se lleva a cabo en España y en otros países. En las corridas se produce un evidente caso de maltrato animal, pues los animales son heridos una vez tras otra hasta que, en la mayoría de casos, mueren. El rojo se utiliza supuestamente enfadar o provocar al animal. Sin embargo, te has preguntando hasta qué punto es cierta esta afirmación. ¿Quieres saber por qué los toros odian el color rojo? Existe la creencia popular de que estos animales no aprecian en absoluto el color rojo, pero ¿cómo se origina este mito? Como ya te hemos explicado, este animal es utilizado en los eventos de tauromaquia. En esta práctica, el torero se coloca frente al ejemplar moviendo un capote, una capa rígida de unos 110 centímetros de largo, de color rojo. La idea es que el toro embista el capote repetidas veces mientras el torero trata de esquivarlo, finalmente, le da muerte con ciertas herramientas utilizadas en esta actividad. Se dice que el toro embiste la tela roja debido a que no tolera ese color, pero lo cierto es que a los toros no les molesta el rojo.
Asimismo, el color rojo tampoco influye en su comportamiento. Entonces, ¿por qué embisten el capote? La respuesta es bastante simple: lo hacen porque el objeto atrae su atención cuando se agita, especialmente cuando se siente confundido en la arena, con un exceso de ruido a su alrededor. La agresividad está también influenciada por la genética, pues para la cría del toro de Lidia se hace una selección genética muy exhaustiva, en la que se tienen en cuenta aquellos ejemplares más bravos para la reproducción.